antiinflamatorio desde esa edad y bueno, a esa edad empecé a vivir con dolor. Pero si tengo que definir mi vida, pues diría que ha habido momentos duros, pero no considero que haya sido una mala vida, ha sido una vida que ha hecho al final, que me ha hecho a mí como persona y la persona en la que me he convertido, y todo eso pues lo doy por bueno. La artritis reumatoide es una enfermedad que detecta a mi propio organismo como enemigo, entonces lo ataca. Y al atacarlo pues, produce unos daños en las articulaciones, músculos, huesos, tendones, cartílagos, bueno, en todo lo que pilla, ¿no? Y puede afectar a los órganos. En mi caso, pues bueno, tengo más riesgo de infección pulmonar y sobre todo me ha afectado a la vista. Tengo un 20-25% de energía de visión en mi ojo izquierdo, que es mi ojo bueno, el otro está un poco distraído. Y bueno, la verdad es que creo que tengo bastante aprovechada la visión que tengo, pues entre una lentilla, entre gafas con distintas graduaciones, dependiendo para el momento, para el día y lo que quiera mirar, pues bueno, como veis los pongo con letra naranja y en negrita, bueno, al final creo que también te acostumbras a tu visión y a encontrar las herramientas que puedan ayudarte a manejarte. Hoy en día mi artritis reumatoide está controlada, es decir, con medicación consigo llevar una vida pues, más normal posible. Claro que quedan las secuelas, que es bueno, pues la dificultad en la movilidad, la visión, ¿no? O la falta de la misma, los dolores típicos matutinos, las deformidades, la rigidez, que bueno, puede surgir un brote en cualquier momento y entonces habría que bueno, pues, poner medidas con medicaciones más fuertes para parar ese brote y hacer que dure lo menos posible y así deje los menos daños posibles también y las secuelas menos, ¿no? Después de varias intervenciones, entre ellas 4 de prótesis de rodillas y de caderas de hace unos años, pues puedo decir que mi calidad de vida mejoró muchísimo. Hoy en día el tratamiento es mucho menos agresivo de lo que era hace unos años, pero bueno, tiene sus dificultades, porque al final, al ser una medicación que ataca mi sistema inmunológico, pues estoy inmunodeprimida y eso provoca que coja pues, todas las infecciones que pueda haber alrededor y lo que eso conlleva, ¿no? Que tiene pues, una parte más peligrosa, digamos, que en cualquier otra persona. En la actualidad, diría que alguien diagnosticado hoy en día tendrá un pronóstico mucho mejor que el que yo tuve hace más de 40 años y yo puedo decir que, bueno, superé todos los pronósticos médicos porque me dijeron que no volvería a andar, que no volvería a ver, que me movería con más dificultad, etc. A mí me afectaba a todas las articulaciones de mi cuerpo, no a todo el mundo afectaba de la misma manera, pero bueno, es verdad que me he esforzado mucho por hacer ejercicio cada día para intentar mantener la enfermedad a raya y bueno, a mí creo que ha sido un componente de suerte, ya que no pretendo transmitir que la persona que se pueda encontrar peor será porque no lo ha luchado. Vamos, no quisiera decir eso, simplemente cada caso pues es único. Bueno, la actitud y el lenguaje importa mucho porque yo no soy una enferma, yo tengo una enfermedad. Y yo me refiero a mí misma y a las personas con limitaciones físicas, mentales o cualquier tipo, con personas con diversidad funcional. Porque es un término que hemos elegido nosotros y es un término que no tiene connotaciones negativas, como puede tener otras palabras. Mucha gente desconoce este término y soy consciente que es complicado cambiar la forma que tenemos de hablar. Pero quizás si somos conscientes de que decir discapacitado significa no capacitado y minusválido, no válido, pues a lo mejor tenemos un interés por empezar a usar palabras como diversidad funcional que pone el foco en lo positivo y no en el peyorativo. En cualquier caso, cada uno va a utilizar el término que quiera o que le resulte más cómodo o que prefiera. Pero si es posible, desde el conocimiento,
y sabiendo lo que esto significa. Y creo que si al final sabemos lo que significan las palabras y el daño que pueden hacer, quizá podamos empezar a pensar si las podemos cambiar. La mayoría de personas con diversidad funcional han sufrido las barreras arquitectónicas, los prejuicios, los estereotipos y la discriminación. Hemos tenido dificultades para acceder a la educación, al trabajo, a la formación, a la vida en comunidad, al ocio, y se nos trata como personas asexuadas. Me permitís que le dé un poquito de agua. Continúo. Se nos trata como personas asexuadas, en muchas ocasiones se nos infantiliza, se nos sobreprotegen demasiado y eso nos quita herramientas necesarias para ser lo más independientes posible, y más autónomos que podamos llegar a hacer. Yo diría que todos hagamos todo aquello que podamos hacer, que nadie haga por nosotros lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, y así seremos menos dependientes física y emocionalmente de otras personas. Luego hay que saber siempre pedir ayuda, pues como cualquier otra persona, porque al final todos necesitamos de los demás. Y bueno, a lo largo de mi vida me he encontrado con personas que han dado por supuesto que no he tenido la formación, que no he tenido la profesión, que no he tenido amigos, que no he tenido pareja. Incluso me he encontrado con personas que han puesto piedras en mi camino en este sentido. Pero bueno, Natalia y yo sabemos que cuando nos dicen tú no puedes, nos esforzamos el doble por demostrar que eso no es cierto. Y bueno, así pues hemos llegado a lograr muchas cosas que al principio podía parecer que no las alcanzaríamos, ¿no? Después la vida también me enseñó que no siempre había que lograrlo todo y que, bueno, menos a cualquier precio, ¿no? Había veces pues, que tenía que decidir lo que era en realidad más positivo y no ir a por cosas simplemente porque me habían dicho que no, sino a por lo que a mí me podía hacer feliz en realidad. Y bueno, a veces también debemos aceptar que hay cosas o personas que no nos dejan pasar y son para nosotros y para nuestra vida, ¿no? Y eso también es un aprendizaje. En el caso de tener pareja, la gente suele llegar a conclusiones como que si la otra persona con diversidad funcional, una persona con baja autoestima, yo eso lo he oído mucho, porque claro, si no hubiera encontrado, entre comillas, algo mejor. Y bueno, estas palabras es como si dijeran que una persona con diversidad funcional no puede ser suficientemente atractiva como persona o deseable para poder tener una relación amorosa o tener relaciones sexuales, etcétera, ¿no? Y esto cuando se llega a creer, cuando uno se lo llega a creer, pues es complicado quitárselo de encima. Por eso es tan importante tener una sana autoestima, conocer nuestras habilidades, nuestras capacidades y saber que tenemos mucho que ofrecer a esta sociedad y que al final la diversidad pues, nos enriquece a todos. La diversidad de cualquier tipo siempre deberíamos de celebrarla. Bueno, muchas personas con diversidad funcional dependen de la buena fe de sus familias. Los cuidados recaen precisamente en las familias, normalmente en las mujeres. Y los cuidados deberían de recaer en recursos como la figura del asistente personal para que las personas más dependientes puedan tener un proyecto de vida y llevar a cabo todas aquellas cosas que no podrían hacer solos. La mayoría de las personas que acaban viviendo en una institución lo hacen por obligación. Y bueno, creo que al final se trata de que tomemos las decisiones de nuestras vidas. Si es una decisión tuya, siempre es muy respetable, pero cuando te ves obligada o es una imposición y no lo haces desde la libertad, pues es un problema, por no decir otra cosa. Como el apoyo, ¿no, Maribel? Claro. Que nos hablabas, o comentabas conmigo por lo menos, el de que al final no eres tú el que está eligiendo y de alguna manera te obligan a elegir. Eso es. Si no conocemos otras alternativas, nunca podemos decidir. Tener opciones es tener libertad. Y al final es difícil tener esa libertad porque las personas con diversidad funcional muchas veces no conocemos la figura del
del asistente personal no se da mucho, muchas veces los profesionales tampoco la conocen y se suele dar café para todos, como se suele decir, que quiere decir servicio de ayuda a domicilio, que es una ayuda en casa y muchas veces para las labores de la casa, pero es que la persona puede necesitar ir a la biblioteca, ir a estudiar y puede necesitar ese recurso de asistencia personal para eso, para tener una vida plena y pueda participar en la comunidad, ¿no? Y bueno, cuando se conoce o se implanta la figura del asistente personal, pues la vida cambia totalmente. Lo malo es que muchas veces esa figura tampoco se respeta y tampoco es realmente una asistencia personal como tal. Entonces, pues hay todavía muchas cosas que reivindicar en ese aspecto. Bueno, pues las mujeres con diversidad funcional somos mucho más vulnerables al maltrato familiar y a la violencia de género. ¿Cómo denunciar? Si siempre es complicado denunciar, ¿cómo denunciar a la persona que te ayuda con tus actividades diarias? En el caso de la violencia de género, cuando ya nos hemos creído aquello de que quién nos va a querer, ¿cómo denuncias a la persona que está contigo y que te está cuidando y que tú solo ves que te quiere porque está contigo? Y bueno, pues muchas veces una se llega a sentir culpable y piensa que uno lo está haciendo mal y no pones el foco en que no te están tratando bien realmente, ¿no? Por otro lado, a las mujeres con diversidad funcional se nos juntan como dos mandatos sociales. Por un lado, a las mujeres como que se nos inculca ser madres. Para las mujeres con diversidad funcional muchas veces cuando son madres o somos madres se nos juzga o se nos critica. Todo el mundo puede decir, pero ¿cómo vas a ser madre si tú no puedes cuidar a un niño? O, no sé, yo me he encontrado con un montón de comentarios al respecto, como ¿cuándo vas a ser madre o cómo vas a ser tu madre? Y dices, bueno, yo me meto en la vida de alguien, pues es más fácil meterse a veces en la vida de una persona con diversidad funcional. Y en ocasiones se toman medidas mucho más tajantes, porque bueno, yo he conocido casos en los que a una mujer con 30 años, capaz de tomar las decisiones de su vida con una discapacidad visual, la familia le presionaba para que se pusiera las trompas, cuando ella era perfectamente capaz de decidir cuándo mantener relaciones sexuales con quién y si deseaba o no ser madre. O sea, eso tenía que ser algo que decidiera la pareja en conjunto y no la familia o otras personas. Bueno, todas estas cosas, sumadas a la diversidad funcional, pueden poner muy complicado el empoderamiento. El empoderamiento llega cuando uno toma todas las decisiones en su vida y decide dónde vivir, con quién vivir y de qué manera. Yo hoy por hoy puedo decir que soy una mujer con diversidad funcional, empoderada, y bueno, soy consciente de que tengo muchísimo que aprender y que hay mucho margen de mejora. Pero superar los obstáculos mencionados y otros, como cualquier persona, pues al final vives desamores, pérdidas, duelos, renuncias y otras complicaciones o dificultades de la vida. Me ha proporcionado una serie de herramientas y aunque no siempre fue fácil, pues hago balance positivo porque todo esto me ha convertido en la persona que hoy soy y la vida que llevo y las personas que forman parte de ella, de lo cual pues estoy muy orgullosa, la verdad. Pongo en relieve lo negativo porque creo que es necesario cambiar muchas cosas. Porque a pesar de que yo creo que somos personas bastante positivas las dos, pues hemos vivido cosas y experiencias que merece la pena que intentar que otras mujeres pues no las vivan desde el punto de vista de la discriminación o de los estereotipos y de estas cosas que estamos hablando, ¿no? Y bueno, os invito a buscar, ahora que es tan fácil en internet, buscar información, pues buscar el movimiento de vida independiente. Con ello descubrí que no era una rebelde y que lo que pensaba y sentía realmente estaba cargado de razón, aunque el entorno pues me dijera un poco lo contrario, ¿no? Y que al final lo que a mí me parecía que era algo normal y eran mis derechos como persona, pues muchas veces se veían vulnerados porque, bueno, a veces la sociedad tampoco está tan sensibilizada
o tan avanzada en estas cosas, ¿no? Bueno, pues continúo hablando de la resiliencia, que es la palabra clave para mí, que es la capacidad de hacer frente a las dificultades y salir fortalecida de las mismas. Esto no significa que uno no sufra, pero es una forma de ver las cosas que ayuda a mantener la fe en la que las cosas mejorarán y que siempre puedes hacer algo al respecto, es decir, puedes tener la mejor actitud ante las cosas y una actitud proactiva, es decir, en vez de preocuparme, me ocupo. Y si llega el caso de que la situación no se puede cambiar, bueno, pues también está bien la aceptación, porque a veces llegar a la aceptación puede ser un alivio y también es una herramienta importante. La inteligencia emocional es afrontar las cosas de la mejor de las formas. Eso pasa por pedir ayuda, por expresar las emociones, gestionarlas de la mejor forma y permitir que los demás también lo hagan. Todo esto puede aprenderse y se puede entrenar. Por cursos de crecimiento personal, conocer cómo afrontar las dificultades de la vida y las situaciones adversas. Y sobre todo pues se puede acudir a un coach que nos acompañe en este camino y yo creo que es una gran elección, por cierto. El coach no pretende sustituir a los profesionales, se trata de tener todas las herramientas posibles para llegar a nuestro objetivo y cuantas más herramientas tengamos, pues siempre mejor. ¿Cómo llegué al coaching? Bueno, pues después de una crisis existencial en la que realmente toqué fondo y luego yo creo que ya solo podía ir para arriba, pues salí reforzada de ello y fortalecida y comencé a hacer formaciones de coaching, PNL, meditación, etc. En principio para conocerme mejor, saber cómo enfrentarme a ciertas situaciones, crecer como persona. Y al ver los beneficios de la herramienta tan potente que es el coaching, pues llegué a la conclusión de que debía de formarme como profesional. Si ya antes, para mí, ayudar a los demás era mi vocación como voluntaria, como integradora social, pues ahora también lo es como coach. Mi experiencia es que estas formaciones y emprender profesionalmente ha sido una de las claves de mi proceso. Me encuentro llena de proyectos ilusionantes, entre ellos pues, muchas cosas con Natalia, y desde la humildad aprendo y comparto esos conocimientos con las personas que vienen a hacer las sesiones de coaching conmigo, partiendo del deseo de ayudar, como digo, y poniendo mi granita de arena pues, con el coaching. Bueno, todos caemos a veces en la tristeza, frustración, dolor físico, emocional. Hay que transitar todas las emociones, todas son necesarias, nos sirven todas para algo y debemos permitirnos estar tristes, enfadados, el asco y por supuesto estar contentos, ¿no? Sé que estoy en el camino adecuado porque cada vez caigo menos profundo cuando caigo y cada vez me es más fácil levantarme. Y bueno, cuando uno cae, pues hay que permitirse caer, hay que dejar que la emoción salga, que fluyan los sentimientos, sentir y bueno, estar en la emoción. Y cuando ya esa parte la has sacado, al final solemos ir a la fase racional y ahí ya es el momento de buscar las soluciones. Y bueno, pues al final me parece que es un viaje fascinante al autoconocimiento. Bueno, si queréis saber un poquito sobre las influencias que ha tenido el coaching, os remito a la charla, como os he comentado algo antes, de YouTube. Y bueno, hoy me gustaría contaros algo que a mí me gusta, ¿no? Que es que la palabra coach proviene de la palabra coxi, que significa carruaje. Era pues un carruaje que trasladaba a las personas de un lugar a otro. Y eso es lo que hace el coach. Acompañar a la persona a que tome conciencia de dónde está, dónde quiere estar y cómo llegar. Al final, el coaching es una herramienta
muy buena para identificar y lograr objetivos. Y presta atención a 3 pilares: las creencias, cuestionando las limitantes y potenciando, reforzando las positivas; los valores, intentando vivir de forma, invitando a vivir de forma congruente con ellos; y los objetivos, centrándote en ellos y en cómo conseguirlos. La labor de un coach es pues crear un ambiente agradable en el que la persona que viene a las sesiones pueda sentirse cómoda, abrirse y contar todo lo que desee. Y por supuesto, todo lo que se trata en un proceso de coaching es confidencial. Bueno, otras herramientas que puede tener el coach es hacer como espejo, realizando preguntas potentes o poderosas para que la persona pueda llegar a sus propias conclusiones y pueda ver sus habilidades al llegar a sus metas. También hay ejercicios y herramientas muy útiles como la rueda de la vida, la mandala de valores, son muy interesantes y que indagan en el autoconocimiento. Y bueno, ahora ya te dejo a ti otra vez, que nos cuentes un poquito tu experiencia. Gracias, Mayor. Bueno, gracias por contarnos tu experiencia, por acercarnos un poco al tema de la diversidad funcional. Digamos que perdona, no sé por qué justo hoy, que no tenía al final el empoderamiento nos permite tener más control sobre nuestra vida, ¿no? El empoderamiento es para todas las personas, claro está, pero creemos que es muy importante darle esa nota, ¿no? O sea, acercarlo al mundo de la diversidad funcional y que estas personas que que tengan otro cristal con el que mirar, ¿no? Que tengan otras gafas, que se puedan poner otras gafas y verlo de otra manera y así ayudarles a su día a día. De hecho, bueno, el proyecto que va a haber luego con respecto a esto, no es necesario que avance esto. La tengo, perdonar, es que yo tengo un guión, pero suelo salirme del guión, entonces mi pobre compañera va a sufrir el pase de las diapositivas. No, pero quería aclarar un poco que todo esto, ¿no? Todo en relación al coaching y todo lo que puede aportar por la diversidad y demás, es en lo cual queremos también enfocar un proyecto para que además las personas con diversidad funcional que no se puedan permitir el coste de un coach, porque esa es otra, ¿no? O sea, sí es estupendo y el coaching también es estupendo, pero sí que hay una realidad detrás y es la económica también, ¿no? De qué manera poder llegar a ellos. Es por ello que más adelante tenemos este proyecto en común para ver de qué manera, ¿vale?, lo podemos hacer gratuito para estas personas, ¿vale? Eso por aclarar un poco, porque al final, como hablamos del coaching, somos coach y tal, y es como en plan, bueno, ya me van a vender el coaching. Te vamos a vender, lo que te vamos a vender es que siendo persona con diversidad funcional, puedes conseguir lo que te propongas, aceptando, claro, las limitaciones existen, por supuesto, porque cada uno tiene la suya, pero sí se pueden hacer muchísimas cosas. Y es necesario mostrar esa realidad, ¿no? Bueno, con la siguiente diapositiva, que creo que estábamos en el término diversidad funcional, ¿no? Es un término que nos invita a reflexionar sobre la variedad de habilidades y demás. Al final es un término enriquecedor, ¿no? Y nos basamos en las capacidades, en la adaptabilidad. Hoy, contando con la experiencia de Marimar, pues tenemos un ejemplo. Es decir, aquí está. Dos, ¿no? Y vamos, dos, bueno, ahora hablo de mí. Háblanos un poquito más. No, porque al final es verdad, o sea, es una luchadora, es persistente, ¿no? O sea, ella, bueno, son cosas que van por el camino, que se pueden ir, ¿no? Pero sí, pero no te rindes.
Y era lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Uno está arriba y de repente vamos bien y abajo otra vez. Y siempre vamos a ir abajo en algún momento. Entonces, la cuestión es, ¿seguimos? ¿Nos levantamos? ¿O te vas a quedar tirado en el suelo? No, nos levantamos. En mi experiencia, en mi caso, bueno, yo también tengo diversidad funcional. Solo que la realidad es que es como que me la he encontrado cuando he llegado a España. Estuve en Galicia y me acercaron al mundo ¿no? a este colectivo y me hablaban de un certificado de discapacidad y yo en realidad, no sé, había vivido mi vida como, bueno, con mis dificultades, mis problemas, mis tal igual, pero yo conmigo no iba, ¿no? Conmigo no iba hasta que me saqué el certificado. Y en realidad ahí entendí otras tantas cosas. O sea, yo tuve un accidente con ácido cuando tenía 1 año y medio. Entonces digamos que me conozco así desde toda mi vida, ¿no? Entonces para mí no era algo diferente. Yo no tenía un problema, yo había nacido aquí y vamos. De hecho en el kindergarten, que aquí es guardería, gracias, Ana. La andereño, digamos, decía que yo era la líder de la clase. Cuando la mamá le preguntaba qué tal o cómo iba o cómo tal, y yo ahí iba. Mi ojito, o sea, yo perdí el ojo derecho y mi ojito era una bolita azul, ¿vale? No había cejas, no había pestañas, estaba bastante zapalito, me faltaba la mitad de una oreja y mi mamá no me ponía el pelo como me pongo yo ahora, que voy más poquita. Mi mamá lo que hacía era, me metía los broches estos. Sí, así, de estos que hacen clic. Me ponía clic, así. Y ahí iba yo, con mi orejita, mi ojito y toda mona a mi cole. Y nada, ya liderar el grupo. Yo no tuve ningún problema, fíjate, ninguno durante los años de primaria. Ninguno de discriminación ni de... no, o no lo veía, vamos. Conmigo no iba. Si alguien ha intentado algo, yo no... Yo iba liderando mi guela. Y luego sí, es verdad que ya pasamos a la ESO y ya es otra cosa, se empiezan a notar pequeñas cosillas, ¿no? Los niños ya estamos en otra época, ya están los bailes, ¿no? El salir con los amigos, el novio, en fin. Y ahí se empieza a notar que algo, pues, empieza a cambiar. Luego bachillerato también, y ya la universidad, aunque parezca mentira, es donde más se nota. Pero de todas formas, yo conmigo he seguido, no me voy. Sí que notaba, pero no hacía mucho caso. De hecho, a los 19 años, yo claro, una vez que tengo, perdonad, que me he ido demasiado lejos, voy un poquito más para atrás otra vez. Cuando tengo ese accidente, al año y medio, de hecho, perdí la vista por el ojo por falta de atención médica. En las primeras 24 horas no me atendieron porque le habían dicho a mis padres que no había nada que hacer. Entonces, pues me iba a morir. Pero como conmigo no va, aquí estoy. Entonces, según me han contado, pues mi padre conocía a un cirujano y lo fue a buscar, ¿no? Entonces, pues el cirujano fue el que puso en acción todos los medios, digamos, para salvarme la vida y de ahí en más, pues, todos mis años de colegio, los niños se iban de vacaciones con sus padres y yo me iba con los niños al hospital. Y entonces pasaba por cirugía. Tuve que tener muchas reconstrucciones estéticas, ¿vale? Porque yo en realidad la nariz no tenía nariz, la boca tampoco, o sea, estaba todo muy cerrado, ¿vale? Y a los 19 años dije, hasta aquí hemos llegado. O sea que a los 19 años era como,
tuve mi última operación, eran muchas anestesias generales, entonces me habían dicho que tenía que hacer local. Y me iban a poner ceja y me iban a hacer no sé qué. Bueno, vale, sí, fenomenal, estupendo, pero local. Lo pasé fatal. Y le había pedido a mi cirujano que a mí lo único que me molestaba, fíjate, el huesito. ¿Sabéis? Este huesito de aquí, que tengo, pues está ahí el huesito. Y claro, digo, ya tanta cirugía, tanto tiempo, pues algo que me venga bien a mí, ¿no? Que me guste yo como me vea después. Pues me limas un poquito el huesito y fenomenal. Pues no, se olvidó del instrumental. O sea, me lo pasé fatal en la operación. Porque aparte es que me notaba el corazón, todo se lo pasé muy mal. No me habían quitado el huesito. El sufrimiento que tienes después de la recuperación es jodidillo, ¿vale? Porque además la última gasa que te quitan, siempre la hay que quitar, o sea, da igual cuánto te pongas el remojo en la bañera, la gasa no sale. O sea que la última es un tirón. Y ahí ves las estrellitas, ¿no? Bueno, la realidad es que he dicho, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, me frustré mucho porque no me había hecho lo del besito, que era lo que más me preocupaba. Y ya está. Y me he quedado con mi meta de oreja, que nunca me la he reparado. Y bueno, me tuve que hacer aquí, tuve que quitarme el ojito porque al final me causaba dolor. Y tuve que poner una prótesis y tal. Pero he dicho que nunca más. Y de hecho, desde los 19 años no me he vuelto a operar. Porque yo me quiero así. Yo estoy bien así. Entonces, si el otro quiere ver algo mejor, pues es su problema. No es mío. Yo estoy bien como estoy. Y no voy a pasar sufrimientos para que alguien me pueda ver la orejita entera, ¿sabes? O sea, no, mira, como media funciona bien, aunque estoy un poco sonda, tengo que decir, pero bueno, eso la da, es otra cosa. Bueno, mi vida es muy larga, ¿eh? Tengo 50 años, o sea, por aquí ha pasado mucho ya. En mi experiencia profesional, digamos que en Uruguay, que es de donde vengo, que no sé ni si lo dije, me recibí de abogada, ¿vale? Ejercí 4 años, estuve haciendo mediación, que era, eso sí me gustaba mucho, y estuve en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay. Y luego, por cierto, como decías que se nos cree que somos asexuados y que tal, pues no, conmigo no iba. Yo tuve mis parejas y conocí a mi marido, quien es mi marido actualmente, llevamos 23 años casados, no tiene discapacidad, es típico de una guerra que no veas, muy bueno. Y bueno, y por cierto está mi hijo por ahí en medio, mi hijo Cris, o sea que también he podido ser madre. Es que conmigo no va. ¿Por qué? Porque te lo tienes que creer. Tú te tienes que creer. Mi marido me conoció como soy y no tenía dinero, por si acaso. No, construimos juntos todo. O sea, un día se nos dio por venirnos a Europa. Fíjate, estábamos en América, había problemas económicos, mi hermana se venía, me daba como angustia que mi hermana se viniera. Y era pues una compañera para mí como que no la quería ver lejos, al final lo hablamos nosotros y dijimos pues sí, nos vamos nosotros también. Y nos vinimos, ¿no? Primero a Galicia, que fue ahí donde entré en contacto con todo este tema de la discapacidad y demás, y después aquí, ¿no? Y en ese desarrollo personal, en ese buscar qué hacer, yo no he convalidado el título, no he hecho la homologación del título. ¿Por qué? Porque en su momento me pareció una locura, porque yo recién había estudiado todo lo que había estudiado y aquí se me pedían 11 materias, ante un tribunal examinador de 5 profesionales. 23 años atrás el tema con la discriminación estaba como más en auge todavía, era más complicado acceder a cualquier cosa. De hecho, aquí para alquilar nos llegaron a decir que el dueño no quería extranjeros. En Galicia era complicado un poco, no sé por qué motivo, porque fíjate que
tenemos a las personas de Galicia en Uruguay así, mi madre gallega, y teníamos problemas para trabajar. No para alquilar, ahí sí te alquilaban como extranjero, pero para trabajar llegamos a no tener esa oportunidad, ¿no? Y bueno, y aquí, cuando vinimos aquí, sí, pudimos con el trabajo bien y tal. Y yo empecé a trabajar en una tienda, en la tienda de la Resi. No sé, todos conoceréis porque algunos, o sea, terminamos a en algún momento, ¿verdad? Y en la tienda de la Resi tuve unos cuantos años como dependienta. Es una tienda forma parte del grupo Ilunion, entonces es un centro especial de empleo. Empecé ahí y luego me cogí una excedencia y dije, pues yo quiero emprender. Y entonces me puse pues mi local en la parte vieja, un local pequeñito, Suriobari 8. ¿Cómo? Suriobari 8, ¿puede ser? Suriobari 8. Suriobari. Mira, ya no me acuerdo. Chocoa. Vale. Gracias, Javi. Que ya se me va fatal. Así me fue, tuve que cerrar, ¿eh? No me fue nada bien. Pero bueno, la experiencia estuvo muy bien. Conocí un montón de personas, un montón de cosas interesantes. Como me había cogido excedencia y cerré ese local antes de tiempo, busqué empleo nuevamente, porque la excedencia todavía no es exacta. Entonces dije, bueno, pues busco. Y encontré en Catel y Gaya, que es otro centro especial de empleo. Y me gustó lo que encontré, me gustó lo que vi. Y cuando, bueno, yo fui sincera, ¿no? O sea, a la hora de hacer la entrevista, yo es que tengo una excedencia, pero bueno, durante estos meses me puedo comprometer y tal. Y cuando llegó el día de la excedencia, no volví a la tienda, me quedé con Gatea. Me gustó el proyecto, me gustó lo que hacía. Y ahí empecé pues otra etapa, ¿no? Y de hecho me empecé a dedicar a los circuitos electrónicos, a la soldadura, que era lo que más me gustaba. Soldadura, sí. He sido soldadora por Ola, además, que había uno solo en ese momento, ¿no, Ana? Una sola mujer, quiero decir, pero sí, una sola mujer. Y una sola mujer y con diversidad funcional, ojo. Y bueno, a partir de ahí fueron todos movimientos me vinieron a buscar, pues formé parte del sindicato, formé parte de los comités, entré en el consejo de administración de la empresa y llegué a la presidencia de la empresa. Y ya digamos que en esa búsqueda de desarrollo personal, en esa búsqueda de hacer cosas, porque a mí me gusta mucho el desarrollo personal y el crecer, haciendo crecer a los demás, que es lo que me motiva, pues no encontraba cómo encajarlo con lo que estaba haciendo en ese momento. Entonces decidí emprender nuevamente, que esta vez espero que no pase lo de la otra y sigamos para adelante. Me estoy enrollando como una persiana. Bueno, ¿En qué parte de la diapositiva estaré? por ahí. Por ahí. Resumiendo un poco, he fundado este sitio porque es la manera que he encontrado para seguir empoderándome, seguir mi desarrollo personal, aportar algo a la sociedad y a la vez poder ayudar a más personas, ¿vale? Y bueno, salga como salga, creo que no tiene marcha atrás. Es decir, yo creo que ya he quemado todos los barcos, con los 50 añitos que os dije que tengo, y ya este año van a ser 51, o sea, no hay más marcha atrás. O sea, quiero emprender, lo necesito este desarrollo personal. Entonces ahora solo me queda buscar las puertas, ¿no? Y de qué manera, las soluciones. Hay que buscar soluciones. Porque los problemas los sabemos todos, ¿no? Y estamos machacando sobre los problemas todo el tiempo, además. O sea,
Es que el problema es, vale, apórtame, dime, dame una solución. El problema es este, dime tu solución, tú dime la tuya, entre todos, ¿no? Igual enfocamos en las soluciones, entre todos igual hacemos algo. Y como no me quiero enrollar más, te voy a dar paso a ti para que enfoques, porque no me he desenfocado. Bueno, pues nada, simplemente después de escuchar a Natalia, seguro que todos nos damos cuenta de que, bueno, hemos encontrado a lo largo de nuestra vida situaciones que creíamos que no íbamos a poder afrontar y al final lo hemos hecho. Y bueno, pues eso es de lo que se trata, ¿no? De superarnos a nosotros mismos, de enfrentar situaciones, ser nuestra mejor versión sin compararnos con nadie. Y bueno, pues si os apetece emprender la aventura de conoceros, de alcanzar vuestras metas o de lidiar con algún tipo de dificultad que podéis tener, pues si queréis que alguien nos acompañe en esta travesía, pues ya sabéis que el coaching es una opción. Y bueno, además queríamos compartir, que ya lo hemos dicho, ¿no?, que estas charlas han dado lugar a un proyecto con el mismo nombre, que resulta para nosotros muy ilusionante, y que pretendemos pues inspirar a otras mujeres a alcanzar sus sueños, porque, bueno, al fin y al cabo, Sí, somos un poco feministas. yo le quitaría un poco, somos feministas, al fin y al cabo, efectivamente, la igualdad, no estamos en contra de nadie. Chicos, nos vamos a integrar. No, porque también pueden ser feministas y estar por la igualdad. Muy bien. No, sí, enfocamos mucho a las mujeres, porque como decías tú, Ana, al final son cuidadoras. Hemos sido entrenadas para ser cuidadoras. La naturaleza nos dio también ese rol de... Claro. Pero ¿y quién nos cuida a nosotras? Es decir, nosotras tenemos que fortalecernos también a nosotras mismas, ¿vale? Y el rol de cuidadora está mal. No es que sea algo malo, pero tiene que tener límites. Y no olvidar los autocuidados. Yo lo que veo en sesiones muy a menudo es que somos grandes cuidadoras, pero luego a veces abandonamos el autocuidado, ¿no? Bueno. Nada, que al final, resumiendo, yo diría que es importante conocer nuestros límites, nuestro potencial y perseguir nuestros sueños, nuestros objetivos, y nosotras podemos intentar que eso no solo nos pase a nosotras, sino Porque se puede, ¿verdad, Marima? Se puede. Claro, se puede. Nosotros somos un ejemplo de ello, creo, y seguro que aquí todos tenéis una historia detrás de superación y de muchas cosas que todos pasamos en la vida por situaciones que pueden ser complicadas, pero a las que ya hemos dado la vuelta. Y bueno, pues yo quería, pues eso, darte las gracias a ti, Natalia, por la oportunidad, por colaborar conmigo, por poner este sitio que está perfecto en todos los sentidos y encima es accesible, que me parece importantísimo, y sobre todo pues a vosotros, gracias por venir, muy amables y Sí, muchas gracias. Dentro de la diversidad funcional hay distintos niveles o distintos. Entonces, grados, eso es. Entonces, bueno, sí quería poner diversidades distintas. porque lo de los grados es como que estamos poniendo ya la etiqueta del número. Bueno, yo no suelo poner, pero sí para que lo entendáis, ¿vale? Sí, claro. Yo sí quería poner un poco en pie un poco el tema intelectual, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque tú, por ejemplo, yo te doy aquí un mensaje y es diferente a otra persona. Entonces, sí recalco mucho en la individualización. ¿Por qué? Porque coaching, tú, por ejemplo, tú y yo podemos tener una sesión de coaching y fuera, y otros necesitan tiempo. Entonces, hay que tener, o sea, hay un trayecto, y ese trayecto es con algunas cosas muy largo. ¿Por qué? Porque Yo diría que todos somos diferentes. Por eso te digo, sí quiero, que tienes una diversidad funcional. pero sí quiero poner también el proceso también va a ser diferente. Pero sí también decir que el mensaje también que se da, que nosotros, por ejemplo, sí trabajamos mucho con el intelectual y sí tenemos que trabajar mucho cómo decimos ese mensaje, porque muchas veces no nos entienden y damos por hecho muchas cosas
que no hay que darlas. Claro. Es decir, a mí me cuesta con ciertas personas muchísimo trabajo y vuelven y vuelven y vuelven y tienes que cambiar el mensaje Ya. y continuamente tienes que cambiar el mensaje. Entonces sí quería poner eso también en valor, que es muy importante. Y cuando avanzas, Claro, avanzas, sí. vuelves a retroceder. Eso es, y tienes que buscar otra Sobre todo en la manera. diversidad intelectual, que es donde más nos Eso notamos es. la dificultad, Claro. ¿no? A la hora del coaching o de ahí Yo manifestar. apuesto más, por supuesto, es que cada persona somos Sí, diferentes. pero simplemente Yo era apuesto más un comentario nada más. Sí, por supuesto, y acertado Sí, además, sí. por supuesto. Pero yo apuesto más por decir, es que como cada persona somos diferentes, cada persona va a tener un proceso de coaching diferente, con o sin diversidad funcional, o con Sí. una diversidad funcional o con otra. Si dos personas con artritis reumatoide que hemos empezado los 2 años con la enfermedad no somos iguales, Sí. dos personas con... Hombre, lo primero es que tienes que querer cambiar, o sea, tienes que querer y ya con eso, arrancas. Pero a veces te pasa así, yo quiero, y claro, me metes en el embrollo y ya empiezan los miedos, no sé qué, y ya hay gente que se va atrás de, yo estoy mejor como estaba, déjate de rollo. Por eso nos pasa a todos. Sí, por eso te digo, Las entonces, personas que no tengan diversidad funcional también, a veces Sí. nos No, cuesta sí, salir sí. de la zona de confort. sí. Y al sí, final claro. tenemos que ver que nosotros no tenemos que implantar necesidades en los demás. Tenemos que ver cuáles son las tuyas e intentar Sí, sí. que las puedan cubrir. Sí, y que sean ellos los que te digan, y Claro. a ver, que tú eres una mera mensajera, o sea, es decir, Claro. tú no le vas a decir a nadie lo que hacer, Sí. sino tiene que salir a esa persona decir, pues voy a intentar esto, Claro. o que te parece esto, o lo que sea. Yo Y ya una vez que yo- sale de ahí, Ana, tú cuando dices, ¿en qué ejemplo estás pensando? yo tengo una hermana con síndrome de Down. Entonces estoy trabajando mucho con ella y yo os puedo decir que si quieres se puede. Y da igual qué tipo de diversidad tengas, se puede. Entonces yo sí os puedo decir que sí se puede. Para haciendo sus Claro, vídeos, eso, ¿sabes? Y es un Hombre, trabajo diario. Claro, Porque hay gente que tienes que tiene preparar en medios distintos, o sea, tienen capacidad de hacer cualquier cosa online. Tienen muchísimas capacidades. Entonces, trabajamos distintos temas y a mí me ha demostrado que lo puede hacer y encima se está empoderando y lo mejor de todo es que a mí me gusta a la sociedad que se empodere. Eso es lo más... A la mujer le gusta No, el no, pero Ni más con estos, capacidad, ni- más esto. ¿Por qué? Pues porque es como que se ve más, ya, el ego, ya se ha puesto, no sé cómo. No, o sea, tú tienes derecho a empoderarte, tú tienes Claro. derecho a decir lo que quieres o lo que dejas de hacer. Claro. ¿Por qué? Porque si te ves la cara no puedes hacer. Quiero decir, Es que nos pasa, ¿sabes qué nos pasa? O me da la sensación, me corregí si me equivoco, pero tú puedes mostrar todo lo mal que estás. sí, ¿Vale? Tú puedes decir, cuando peor estés, el otro más comprensivo como que eres, ¿no? Ahora, como vengas con cara de me pasan cosas buenas y estoy súper feliz, es como que no te atreves ni a expresar toda esa felicidad. o qué contenta estás hoy, ¿qué pasa? ¿No puedo estar contenta? Igual, A mí me dice, primera ¿qué contenta línea. estás? Pues sí, mándame al ordenador, pues ¿cómo tú vas a estar contenta, no? Por Claro, ejemplo. pero ¿por qué tenemos que ocultar que lo estamos pasando bien, no? ¿A qué punto nos llegamos como sociedad Eso a cualquiera, ocultar que es nos verdad. va bien? Porque si nos va bien es como... ¿Qué pasó? Pero yo, por ejemplo, en este caso veo, ¿no? En el ejemplo que os he puesto, si va a trabajar y coge y se posiciona y dice, pues no quiero esto, con todas sus razones, que tiene razón, y que no te hagan caso, digo, ostras, Ya. ¿por qué? Porque se le ve en la cara, Por eso hay mucho tela, que o sea, tela, o sea, Claro, por eso hay mucho que cambiar, porque Sí, sí, tenemos sí. que poder no solo ser capaces de tomar decisiones, sino que esas decisiones se respeten. sí, Claro, sí, hay que hacer un trabajo a la sociedad Sí, en sí, general. Claro. Sí que es verdad que No vas tú a no puedes cambiar hacer que otro todo. cambie. Claro, no No vas puedes a cambiar cambiar no. tú, ¿no? El ejemplo, yo siempre digo las acciones, El a mí la ejemplo. palabra no me vale. El ejemplo. Cuando tú eres Y coherencia. ejemplo, y ser tu ejemplo también, o sea, si yo no soy ejemplo, ¿para qué me sirve todo lo demás? O sea, quiero decir, entonces, bueno, pues sí hay un trabajo enorme que hacer y cambiar muchas mentalidades, Claro. muchas creencias. Por eso Ese es precisamente el tema, Y ahí está el la gran trabajo, sí, evidentemente. Hoy en día hay mucha confrontación también con el pensamiento de la mujer con diversidad a la hora de ser madre, con maternidad. ¿Estáis de acuerdo que todas podrían decidir a ser madres
independientemente de cuál sería la diversidad, si sería motora, sería intelectual. Estoy de acuerdo en que yo no puedo tomar Cuando hoy en día, por decisiones de ejemplo, a la una hora mujer. de una pareja que le cuenten el hijo sin una diversidad y a pedir solicitar una adopción, los recursos que te piden es exagerados. O familias que se ven que no tienen recursos, se los quitan hoy en día en la sociedad. Entonces, con mujeres que tienen una diversidad funcional, sé que no te gusta la numeración, los grados, como os comentaba antes, pero yo, por ejemplo, viendo a la hora del ejemplo intelectual, yo sí noto una diferencia de grados de unas a otras, ¿no? Hablando de mujeres, de hombres. Sí que es verdad que es un tema que cuando sale... Es que hay de todo. ¿Qué pensáis? Es la opinión, ¿eh? No es que esté ni en contra ni a favor, porque que es yo nunca me voy a complicado. meter en lo que una pareja decida. Es muy recurrente hablar de las mujeres con discapacidad intelectual y la maternidad, pero es que si escuchamos a la ONU, nadie puede tomar esas decisiones por las mujeres. Entonces, Y a la hora de la protección del menor, si escuchamos es que, a las bueno, leyes. yo no estoy abogando ni por una cosa ni por la otra. Yo estoy abogando que cada caso es diferente y se tendrá que determinar. Yo, desde luego, no voy a ser nunca la que decida algo así, ni para bien ni para mal. Entonces, creo que tiene que haber primero mucha educación en todos los aspectos, mucha educación sexual, planificación familiar, y después veremos, porque a lo mejor esas personas que las vemos muy dependientes físicamente o emocionalmente o intelectualmente, si tuvieran la figura del asistente personal, no serían tan dependientes. A lo mejor lo que necesitamos son los recursos que debe ponernos esta sociedad para poder hacer las cosas sin que nadie diga tú no puedes. Porque a lo mejor hay gente que no tiene ninguna diversidad funcional y ha tenido la posibilidad de adoptar, que a otros se les pone más dificultades, y un tema importante es la economía. Sí. Y también te diré que bueno, que al final pues es complicado, porque es una diversidad funcional, que te vean como una madre o como un padre cualificado. Y ahora me repito un poquito. No, yo por quisiera centrarme en lo que quería decir, pero al final es como todo. Si tú tienes dinero para poder tener una persona que te ayude en todo aquello que tú no puedes hacer, es mucho más fácil ser madre, aunque tengas una discapacidad o una gran dependencia. Pero si no tienes esos recursos económicos y tampoco te ponen esos recursos que existen, la figura de esos recursos, pero no se ponen, pues claro, es todo mucho más complicado. Y además es muy recurrente hablar de si, perdona, tranquila. Es que el tema coge carrerilla. pero es recurrente hablar de si las mujeres con discapacidad, si funcional, con discapacidad funcional, intelectual, tal, pero es que eso también pasa sin discapacidad y sin diversidad funcional. Si podemos o no ser madres, a los hombres no se les pregunta, ¿vas a ser padre? O no se les juzga si es padre a una edad avanzada, porque dicen, bueno, pues da igual. No se le pasa el arroz. Claro. Entonces, ahí hay muchas cosas que están metiditas y que hay que ir quitando muchos nudos para llegar a entender que todos tenemos voz y voto en mayor o menor medida. Luego habrá casos y casos, pero a lo mejor en esos casos no hay que llegar a situaciones críticas, sino a que esa persona pueda entender que existen unos medios para no ser padres y que esa persona pueda también decidir, pues es verdad, yo no quiero ser madre o no puedo ser madre, pero... Es que la sociedad también... La sociedad también, desde que nacemos, yo creo que te inculcan, ¿no? Pues tú naces y luego el cuento de que conoces a tu príncipe azul, tienes familia, ¿sabes? Y eso en la realidad tampoco es así. Pero tú desde pequeño ya te vienes el típico cuentito que la princesa y a comer perdices. Yo no como perdices. Qué raro es que una chica de mi edad no tenga un marido o un hijo. A ti tú que sabes qué problemas tengo yo, ¿entiendes? O igual decido yo no tenerlo porque vivo así. Cuando me dicen, ¿no tienes marido?
no tengo marido. A ver quién me aguanta más. Sí, te quiero decir que la sociedad te inculca eso, o sea, es anormal el que no tengas una familia. Eso es. Hombre, yo no lo veo así, ¿eh? Sí. Sí, sí.